Sí. Ok. El título de este mensaje The title for this message es El peligro del ahí voy. The danger of I'll do it, or I'll get there, or wait for me, or in a minute. Y lo baso en Génesis capítulo 22, Genesis 22, verso 1. verse 1. Ahí vamos a leerlo, hermanos. Génesis 22, verso 1. So you guys can follow it in your Bibles. Pueden leerlo ahí sentados, hermanos, en esta ocasión. Ya han estado para un buen rato ahí sentaditos. Nomás si quiero que lo lean. Si no alcanza a leer la Biblia, ahí está, aquí está en la It's on the en la screen. pantalla. Génesis 22, verso 1 al 3. ¿Listos, hermanos? Ok, dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, Amen. heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Morián y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Escuchen esto, hermanos. Y Abraham se levantó muy de mañana y enlabró su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Let's pray. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Ya lo dijo, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Espíritu Santo, que tu palabra traiga fortaleza, traiga, Señor, confrontación a nuestras vidas. Hoy tu palabra se predica, Dios, con temor y temblor, y que seas tú, Espíritu Santo, quien llegue al corazón de la persona que hoy la recibe. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amen. El peligro del ahí voy. The danger of I'll do it, I'll be there. Y me baso, hermanos, cuando usted hace una, ¿cómo se le puede decir? Una orden. Usted emite una orden a su hijo o a su hija o a su esposo o a quien sea, que ven por favor, y lo dicen, ahí voy. It's like when you're trying to talk to your children or your spouse and you say, can you come please? And they're like, in a minute. Quiero hablar, hermanos, de ese espacio que hay cuando usted le da la indicación y aquel le contesta, ahí voy. I want to talk about that space between the moment when you ask something of someone and then there is I'll do it in a minute. El peligro de ese espacio. The danger of that space. En este pasaje vemos a un hombre llamado Abraham. In the Bible, we see a man called Abraham. Abraham recibe una orden de Dios. Abraham receives an order from God. Y me sorprendo con qué rapidez, Iván, él obedece a Dios. And I am in shock of how fast he obeys the Lord immediately. Y la razón por qué él era rápido para obedecer And the reason why he was so fast to respond, to obey, es porque Abraham conocía a Dios. it's because Abraham knew God. Es porque Abraham tenía una relación muy íntima con Dios. Abraham had a very intimate relationship with God. Y Abraham sabía que obedecer a Dios es mejor que todas las cosas. And Abraham knew that obeying God was the best thing, was better than anything else. Lo lindo es que Dios también But the good part is that God as well conocía el corazón íntimo de Abraham. knew the intimate parts of Abraham's heart. Y la intimidad con Dios And intimacy with God te hace conocerlo más. helps you know him more Y Él a ti. and him know you more.
Abraham conocía a Dios, Abraham knew God. por eso no dudó en obedecer. That's why he had no doubt whatsoever to obey him. La obediencia a Dios Obedience to God debe ser rápida needs to be fast cuando se conoce a Dios. when you know God. Menciono, hermanos, algunos pasajes donde cuando Dios obra lo hace inmediatamente. I'm going to mention some passages of ¿Qué- how when the Lord works, he does it ¿Qué immediately. significa inmediatamente, What hermanos? does immediately mean? Yeah, Ya, right now. right now, ya. Dígale enseguida, Tell your neighbor right now. dígale enseguida, Yeah, ya. Eso es, hermano. that's what it is. Así responde el Señor. Y en este pasaje me voy a ir rápido porque nomás quiero que identifiquen las palabras y las palabras al instante. Marcos 1:42. In Mark 1:42, Jesús sana a un leproso. Jesus heals a leper. Cuando Jesús termina de sanarlo, When he's done, finished inmediatamente healing him, immediately, la enfermedad obedeció the disease La palabra. obeyed the word, y fue sano. and that man was healed. Lucas capítulo 4 verso 39. In Luke 4:39, Una mujer enferma con calentura, la Así- suegra de Pedro, Peter's mother-in-law was sick with fever. ella estaba enferma She was very sick. y al momento que Jesús oró por ella, But the moment Jesus prayed for her, la palabra enfermedad the word sickness obedeció obeyed al instante immediately, y fue sana. and she was healed. Dice la palabra que ella inmediatamente le siguió. He says, the word says that she immediately received healing. En Juan capítulo 5 verso 9, In John 5:9, Jesús sana a un paralítico de Bethesda. Jesus heals a crippled from Bethesda. Y al instante que este hombre escucha la palabra And as soon as he hears the words a través de Jesús, through Jesus, obedeció y fue sano. he obeyed and he was healed. Y fue sano. He was healed. La bendición está en la obediencia. The blessing is in the Dígale obeying. de enseguida, la bendición. Tell your neighbor, the está en la blessing obediencia. is in the obedience. Qué poderoso es Jesús, hermanos. Jesus is powerful. Qué poderoso es que aún la enfermedad le obedece. How powerful that disease Aún los obeys demonios him. le The obedecen. demons obey him. Aún las tormentas Storms le obedecen. obey him. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? La persona que conoce a Jesús The person that knows Jesus debe ser pronta a obedecer. needs to obey fast Porque sabe de quién se trata. because he should know who he's talking about. Porque sabe de quién se trata. Because we know who he is. Dice la escritura, Mateo capítulo 9, In Matthew 9, que un día estaba un hombre llamado Mateo there was a man called Matthew sentado en el banco de los tributos públicos. collecting taxes. Y lo miró Jesús And Jesus saw him y le dijo, and said to him, sígueme. follow me. Dice la palabra And the word of God says, que dejando todo, he left everything. se levantó del escritorio, He stood from his office, dejó la computadora, left the computer there, dejó el iPad, the iPad, lo más sorprendente, dejó el celular. even more the cell phone, he left it there. Eso es milagro, hermano. That's a miracle right there. deja el Anybody celular. who leaves their cell phone I was behind now. kidding, I was kidding. Jugando. Hermanos, y cuando Jesús lo llama, But when Jesus calls him, le dijo, sígueme. he said, follow me. Y es sorprendente, dice la escritura, que dejando todo, And the Bible says he left everything lo siguió and a followed él. Jesus. Cuando se trata de Jesús, When it's about Jesus, cuando se trata de Jesús, when it's about hay Jesus, que obedecer. we need to Dile de obey. enseguida, cuando se trata de Tell Jesús, your neighbor, when hay it's que about obedecer. Jesus, we need to Hay obey. que obedecer. We Amén, need to hermanos. Gloria a Dios. obey. Glory to God. Aquí se batalla un poco para la obediencia en esta iglesia, We have a hard time obeying in this church, it porque seems están muy like, serios. because everyone is too quiet. Nadie dice amén. Nobody's saying amen. Gracias, hermano.
Así debe de ser, hermanos. That's Pero how it needs estoy orando a Dios para que después de este mensaje podamos aprender algo de él. I'm Amén, praying hermanos. that we can learn something from Dice him. la escritura que mientras Pedro y Andrés estaban pescando en aquel lugar, The Bible says that while Peter and Andrew were Mateo fishing, 4, hermanos, in dice la Matthew escritura 4, que habían tenido una gran pesca they said they had a great fishing time, y tal vez la mejor pesca. and maybe the best one. Y apareció Jesús And Jesus showed up, y les dijo, síganme. and he said, "Follow me." Dice la palabra And the Word of God que says dejando todo, that they left everything lo siguieron. and they followed him. Lo siguieron. They followed him. Cuando se trata de Jesús, When it's about hay que Jesus, dejarlo todo, we need to leave porque en Él everything. estaremos seguros, Because with him we are safe. porque en Él estaremos seguros. Because in him we are Y safe. si lo tenemos a Él, And if we have him, lo tenemos todo. we have everything. Con Él estamos completos. ¿Cuántos dicen Him amén? we Aplauda are al Señor. complete. How many say amen? Amen. Con Él estamos completos. With him we are complete. Capítulo 19 de Lucas dice la palabra de un hombre In Luke 19, the word says Llamado that there was a Zaqueo. man named Zaqueo. Saqueo. Este hombre había escuchado This hablar de man Jesús. had heard about Jesus. Él sabía quién era He Jesús. knew who Jesus was. Era un hombre entendido. He was a man that understood. Era un hombre que tenía una reputación. He was a man that had a reputation. Y él tenía en el corazón But in his heart, conocerlo a Jesús. he conocer wanted a to Jesús. meet Jesus. He Dice la wanted to see escritura que him. cuando Jesús lo miró, The word says that when Jesus saw him, que él había hecho el esfuerzo de subirse a un and árbol. he had climbed up a tree so Para that he escuchar a could see Jesús. him, so he could hear Jesus. Jesús le dijo, Saqueo, Jesus said, Zaqueo, ven pronto, down. bájate, come down De from ahí. that tree. bájate de ahí, Come down. porque es necesario que more hoy en tu casa. Because today I'm going to come to your home. Hoy en tu casa, Today to no your home. mañana, Not tomorrow. no pasado, Not the day after hoy, tomorrow. Today. hoy, Today. hoy. Today. Dice la palabra que se dio prisa y obedeciendo a Jesús, The word of God says he obeyed and Fue a preparar su came casa. down and he went home fue a preparar su casa to para get his recibirlo house ready to receive him ese mismo día. that same day. Y fue de gran bendición, And it was a blessing. porque cuando se obedece a Jesús, Because when you obey inmediatamente Jesus, immediately viene la bendición a nuestras vidas. blessing comes to our Viene lives. la bendición a nuestras vidas. Blessing ¿Cuántos comes to dicen our amén? lives. How many say amen? ¿Cuántos han escuchado esa palabra? ¿Se les hace familiar esa palabra? Ahí voy. Is it familiar? That word, in a minute. Yes, in a minute. ¿Se les hace familiar I'll de este do lado? it in a little bit. Is it familiar? Does it sound like something people say all the time? Ahí voy. I'll be there in a minute. Parece obra de teatro, primera llamada. It's like a theater play. First call. Y la second segunda llamada. Ahí voy. I'll do it in a minute. Ahí voy. Yo sé que aquí no hay muchos ahí voy. I know there's probably not many people here that say in a minute. Abundan, hermanos. There's way too many, not just a few, way too many. Abundan. Y en eso, hermanos, es el centro de la palabra. And that's the gist of the word. El esperar, To wait. el postergar To wait and take una time indicación. in instructions. Él dice la escritura que en Lucas capítulo 9, verso 57, de un hombre que quería servir a Dios, quería seguir a Dios. In Luke 9:59, it says there was a man that wanted to serve God. Y le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. And he says, I've kept all these things since my youth. Jesús le dijo, And Jesus said, vende todo sell everything y darlo a los pobres. and give it to the poor. Y se fue. And he left. Y hasta ahorita no ha llegado. And he has never been back ever since. Creo que ya no llegará. I don't think he's going to come back. Postergó He la, waited. la invitación del Señor. The invitation. He postponed the invitation. Ignoró He ignored el llamado de Dios. the calling of God. En ese pasaje, In that passage, otro joven apasionado another passionate young man le dice, te voy a seguir, Señor. tells him, I'm going to follow you, Donde quiera que Jesus, tú vayas. wherever you go. Y dice la escritura, And the word of God says sígueme, that he said, follow me. deja todo. Leave everything. Y dijo,
ahí vengo, voy a enterrar a mi papá y a mi mamá And y he, regreso. and he said, I need to go bury my mother and my father, and then I'll come back. No sé quién murió, quién enterraría a quién, pero ya no se supo nada de él. I don't know who really buried who, but we never knew anything from him again. El peligro del ahí voy. The danger of in a minute, or I'll be back. Proverbios capítulo 12, verso 22. In Proverbs 12. 12:22, Sí, Proverbios 12, 22. Dice la escritura: los labios del mentiroso the lips of the liar son abominación a Jehová, are abomination to pero los Jehovah. que hacen verdad But those that are truthful son su contentamiento. are his happiness. A su To nombre. his glory. Yes, amen. ¿Cuántos son lentos para obedecer? How many of you are really slow to obey? Hay que tener cuidado, We need to be careful. porque los labios del mentiroso que Because the dice que lips voy of y the nunca liar, llegan, of the one that says, I'll be entonces back and never comes es back, abominación a Jehová. it's abomination to the Lord. Cuando somos lentos para obedecer, When we are slow to obey, nos ponemos en peligro de muerte. we are placing ourselves in the dangers of death. Lo voy a repetir, hermanos. I'm going to repeat that. Cuando somos lentos When we are slow to para obey, obedecer, nos ponemos en peligro de muerte. we are in danger of dying. Ese lapso de tiempo que dejamos para obedecer That space we leave before we obey, es muy peligroso, it's very dangerous. porque en ese momento Because in that moment, el diablo llena nuestra mente the enemy can fill our minds de of justificaciones justification, para no of obedecer. excuses why not to Amén. obey, O excusas para no obedecer. to not obey. El diablo aprovecha el espacio The enemy takes advantage of that space para que tú no obedezcas. so that you end up not obeying. El diablo aprovecha tu espacio He takes advantage of that para que space desobedezcas la indicación. so that you actually disobey the Desobediencia, indication. dice la palabra, The disobedience, the word of es God pecado, says, hermanos. it's sin. es pecado. It's sin. Y Dios aborrece And he hates al desobediente. the disobedient child. Cuando se te da una indicación, If you get an indication ya sea de parte de tu papá, tu from mamá, your father, from your mother, de la autoridad, the authority in your life, de tu maestro, from your teacher, de tu jefe en el trabajo, from your boss at work, de tu pastor, from your pastor, de tu líder, from your leader, hay que obedecer. we need to obey. Now, Now, ahorita mismo. right now, ahora mismo, ahora mismo, Right now. para no dar, hermanos, no dejar ese espacio, So that we don't leave that space. porque ese espacio, hermanos, es donde Satanás, hermana, roba la Because that semilla, space is when Satan can steal the seed. roba la semilla. He steals the Mateo seed. 13:19, In ¿qué Matthew dice, hermanos? 13:19, what do we read? Mateo 13:19, si lo ponen por ahí, hermanos. Matthew 13:19. Mateo 13:19. 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, o sea, no la pone por obra, viene, ¿quién, hermanos? El malo. Y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando nosotros recibimos una indicación, hermanos, When we receive an indication a través de Dios, through God, a través de su palabra, through His Word, si no la atendemos, if we don't take care viene of el it, diablo y nos roba esa the semilla. enemy comes and he steals. ¿Cuántos That's- dicen amén? How many say amen? Imagínese Imagine this, un niño a child que va con su papá that goes to his father en un estacionamiento in a parking lot. y de repente, hermano, el niño sale corriendo And suddenly this child runs y un carro viene de reversa and a car is coming back y el padre in le reverse. grita: espérate. And the dad screams, wait. ¿Qué pasa si ese niño no obedece a la primera What's going to llamada? happen if that child does not Puede respond? morir, hermanos. He could die. Puede morir. He can die. Él no puede decir: espéreme, papá. No, que espéreme. He can say in a minute, at Ese that es el moment, peligro de no obedecer that is the al danger instante. of not obeying immediately. Ese es el peligro de no obedecer al instante, hermanos. That's the danger of not obeying immediately. Si no respondes a la primera instrucción, If you're not respectful and responding to the first instruction, serás hombre muerto. you're going to be a dead man.
Por eso, hermanos, es importante This is why it's so important que nosotros podamos entender y conocer that we can understand and know lo que Dios habla a nuestra vida, what God is saying to our life. porque podemos vivir Because we can live en desobediencia. in total disobedience. Es importante It's very important, la intimidad the intimacy con Él, with Him. porque tú conoces de Él Because you know about Him y Él conoce de ti. and He knows about you. ¿Cuántos dicen amén, How many hermanos? say amen? Y no hay mejor mensaje There's no better message que el de Dios. than that God has for us. La gente que no tiene intimidad People that have no intimacy with the con Lord, Dios, la gente que no tiene intimidad con people Dios that have no intimacy with the Lord es muy conocida. are known. Le anda preguntando a otros They are asking other people. si eso es la voluntad de Dios, They're asking, do you think that's God's will for me? si lo que está haciendo está bien o está mal. Do you think what I'm doing is right or is wrong? Y la razón por que le pregunta a otro, The reason why this person needs to ask others porque no conoce a is Dios. because he doesn't know the Lord. Digan amén, hermanos. Say amen. Cuando tú tienes intimidad con When you Dios, have intimacy with the Lord, puedes escuchar al Señor you a can través hear Him del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Te da paz, He gives you te da peace. seguridad. He gives you Y safety. todo lo que hace And everything te he sale does, bien. it's well te done. sale bien. Aplauda al Everything Señor. he does is Aleluya. well done. Aleluya. A su nombre. Amen. Amen. Ayúdeme, por favor. Help me. Dígale de enseguida, Tell your neighbor, hermano, hermana, brother, sister, tenga intimidad con Él. have intimacy with the Lord. Conozca a Dios. Know Him. Conozca a Dios. Know Him. Know Y God. Dios le ayudará. And God is Y gonna todo help lo you. que haga, dice And su palabra, everything te you saldrá do. bien. Te Everything saldrá you do. bien. Aleluya. Aleluya. Everything you do will be well. Oh, todo. Everything. Todo. Everything you do Te will be saldrá well. bien. He will be well. Bendito el nombre del Señor. Blessed be His name. Jeremías 33:3. In Jeremiah 33:3, Clama a mí. Háblame a mí, clama a talk mí. to me, you know, Y yo te call on me. responderé. Call on me and I Y will te voy a respond. enseñar cosas And I'm going to grandes. show you great things que tú no that you do conoces. not know. Amen. Amén, hermanos. Amen. Amen. Termino. I'm going to end now. No diga amén, por favor, que me. Don't say amen when I'm saying I'm going to end, you know. No, espérese, no diga amén, porque me siento. Capítulo 12 del libro de Génesis, si lo tiene ahí, ingeniero. Genesis 12, Verso 1 al verse 1 2. to 2. Dice la escritura, hermanos. Génesis The word 12, of God del 1 al in 2. Genesis 12, 1, 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás, Bendición. diga conmigo, y serás Bendición. bendición. Escuche bien, hermano, lo que Dios le estaba diciendo a Abraham: Listen to this. What God was telling Abraham, vete de tu tierra, leave Vete de tu your place parentela. and your people. deja todo, Leave everything. deja todo, Leave everything. a una tierra Because I'm sending you to a land que te mostraré. that I'm going to show you. Nunca le dijo He never told him. en el pasaje hacia dónde. In the Bible, we never read that he told him specifically to where. Cuando Abraham le dice a su familia, tenemos que irnos, When Abraham told his family, we have to go, le preguntaron, ¿y a dónde? they said, where? No sé. And he said, I don't know. Nomás me dijo Dios The Lord just said que dejara todo to leave y everything lo siguiera a él. and to follow Que him. lo dejara todo And to leave y lo everything siguiera a and él. to follow him. Amen. Es fácil It's easy para nosotros for us obedecer to obey cuando tenemos una opción. when we know what the option is. Es fácil That's easy obedecer to obey cuando tengo la segunda opción. when I know I have different options. Si Dios te dice, deja tu trabajo, But if the Lord told you, leave your job, deje su compañía, leave your company, y ya tengo otra donde se va a ir. I have another one where you're going to go to. Eso es fácil. That's easy. Pero cuando Dios te dice, deja todo, But if the Lord tell you, leave y ahí te everything, avisaré, and I'll let you know, a ver qué vamos a hacer. we'll see what we'll do. Eso es muy diferente. That's very different. Pero eso se llama
But that's called depender de Dios. to depend on the Lord. Totalmente. Completely. Depender de Dios. To depend on the Totalmente, Lord. hermano. Completely. Aleluya. Completely. Aleluya. Hallelujah. Sí, jóvenes. Yes, youth. Digan amén, jóvenes. Say amen, young people. Los jóvenes andan con una novia y el Señor le dice, no, esa es tóxica. Bueno, Señor, ponme la otra de una vez. So some, young people are dating and they're dating toxic people and they're like, the Lord is saying no. And they're like, well, until you give me the next one, I'm not going to leave this one. Easy, muchachos, calmados. So I'm like, calm down. Eso no es obedecer. That's not obeying. Eso no es depender That's totalmente not de depending Dios. on the Lord completely. Depender de Dios To completely es dejar el depend. negocio, It's to leave the business. es dejar el trabajo, To leave the es job. dejar lo que Dios te dice que dejes It's to y leave that the caminar Lord tells you to en leave fe and to donde walk. Él te está diciendo que te va a llevar. In faith, ¿Cuántos where He's dicen calling amén? you. How many say ¿Cuántos amen? dicen amén? Yeah. Dios no le dijo a Abraham hacia dónde. God didn't Simplemente, amén, simplemente él obedeció. God didn't tell Abraham where to go, but Abraham obeyed. Ese espacio, hermanos, de la obediencia That space there of the obedience, se llama desierto. it's called the desert. Se llaman desiertos. It's called deserts, Donde tal vez no vas a mirar nada. where sometimes you're Pero not solo going to see estás very obedeciendo. much. You're just obeying, Donde solamente te queda Dios. where only God is there. No menosprecies Do not take for granted esos desiertos. those deserts, Porque llevan because they take you propósitos with purpose, poderosos. with powerful para tu purposes vida. for your life. A Dios se le obedece We obey God y no se le cuestiona. and we don't question Him. Pero depender de Dios But to depend on the Lord es poner la confianza, is to put our trust en Él. in Him. aunque las circunstancias sean adversas, Even if circumstances look strange, aunque las tormentas sean visibles. even if the storm Yo is sé right que el there, Señor me va a llevar a un lugar seguro. we know that God Porque is going to Dios take no us es hijo para que mienta, no to es a hombre safe para place. que mienta, hermanos, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuántos dicen amén? How many say ¿Cuántos amen? dicen amén? Amen. A Dios se le obedece, God, we obey. no se le We cuestiona. don't question Him. Porque obedecer a medias, Because when we obey halfway, ahí voy, in a minute, ahí llego. I'll be there. Si algo que tenemos los hispanos, discúlpenme, I'm sorry, but Hispanics, siempre que ahí voy llegando we're famous for saying, Y si I'm todavía- almost there. y se está peinando I'm todavía. almost there, and we're still at home Ah, combing our llego. hair. You know, Ah, I'm llego. almost there. Ahí llego en 5 minutos. 5 minutes, I'm almost there. O dice la canción, me dieron las 10, las 11. There's a song in Spanish that says he was 10 and he was 11 Y and he nunca was noon, and they llegaste. never got there. Así muchos están That's how many people are al servir a Dios. when they serve the Lord. Mateo, cuando Dios lo llama, When the Lord calls us, no estaba sentado diciendo, "Ah, pues déjame lo pienso, when he called Matthew, Matthew didn't say, I'll think about it, sin ofender, without offending anyone. You know, Pues déjame ver, "Well, I'll see what I can do for you. dame chance, una Give- oportunidad mañana. Give me a few minutes, maybe tomorrow I'll be ready. Que ya me van a dar el bono de puntualidad. Because I've got things pending. You Y no know, lo I've quiero got- perder. I don't want to lose my bonus from work. And No, hermanos. Él dice la escritura, no, dejó todo the Word of God says he left Se everything fue immediately. a servir al And Señor. he hermano. went to serve the Lord. Es glorioso servir a Dios. Because it's glorious to serve the Lord. La disposición de obedecer To have disposition to be obedient es que tanto Dios te va a poder usar. it's a way that God can use you if you obey. Dios no usa a gente God is not going to use que se la pasa postergando. people that are constantly saying in a minute. Dios usa a la gente atrevida God uses people that are que brave. dice, heme aquí, People that say, here I am. estoy listo. I am ready. Si nada traje a este mundo, nada me voy a llevar. Qué glorioso es mejor servirte a ti. What else is there than to serve ¿Cuántos you? dicen amén? How many say amen? La disposición de obedecer To have the willingness to obey. es que tanto Dios te va a poder usar. It's how much God will be able to use ¿Qué you. pasó con Pedro, What happened with Peter, Pablo, with Paul, con Mateo? with Matthew? Le siguieron They followed y him le sirvieron. and they served him. Y hasta el día de hoy se predica de ellos. And to this day, we Dele el still aplauso al preach about Señor. them. Please Dele el aplauso al Señor. give a clap to the Lord. Amen.
A Dios no le gusta la gente desobediente, hermano. God does not like disobedient people. Dios aborrece a los mentirosos, He hates the liars, aquellos que postergan todo. those that just postpone everything. El ayer está en la tumba, The yesterday is in the tomb. el mañana está en el vientre, The tomorrow is in the womb. el hoy es lo único que podemos tener The today is the only thing that we have. en este momento, hermanos. This moment. Aquel hombre dijo, That voy a man said, construir mis graneros. I'm going to first build my, Entonces, cuando ya tenga la construcción, when I have my buildings built, voy a servir a Dios. then I'm going to serve the Lord. Llegó el ángel y le dijo, necio, And the angel came and said, no, you're stubborn. mañana game over. Your time is over tomorrow. Mañana finish. Mañana, Tomorrow you're lenguaje done. mexicano, mañana. For Mexicans, that tomorrow it's no, over. Dicen los de la colonia 16. Mañana, Arturo, dicen, mañana te carga el payaso. Yeah. Ya te cargó el payaso. Así decían aquí, hermanos. Hermano, qué triste es How sad it is pensar que después servimos a Dios. to think I'll La serve palabra him dice, later. si hoy es hoy, The word of God says if today tu is voz, today, no endurezcas do not harden your el heart. corazón. Do not harden your heart. ¿Qué tanto está usted? How much are you? ¿Qué tanto está usted? Otra vez. How much are you Está dispuesto willing a dejar por Dios. to leave everything ¿Qué for the tanto Lord? está usted How willing are dispuesto you? a dejar por Dios? What are you willing to leave for God? ¿Qué tanto, hermano? How much are you willing to live behind Una for God? horita, unas 2 horas sin celular. 2 hours without a cell phone? So serious, everybody, when we talk about cell phones. ¿Estamos dispuestos Are we willing a obedecer a Dios? to obey God? ¿Hasta dónde? How far? Es ahí porque batallamos. That's where we struggle. Porque tenemos un corazón Because we have a heart endurecido. that is hardened. No le damos a Dios. We don't give God. No obedecemos su palabra. We don't obey His word. No estamos listos para dar. We're not ready to give. No estamos listos para obedecer. We're not ready to obey. Retenemos We keep lo que Él what He, le pertenece. what belongs to Him. We De la keep what Escritura. belongs to Him. The Word of God says, No te va a pedir algo que tú no puedas dar. I'm not going to ask you something you cannot give. Si te pide algo para que des, If I'm asking you to es give porque something, tienes la capacidad de hacerlo because you have the y porque capability, quiere que tú seas bendecido. and because I want you to Porque be quiere blessed, que tú seas bendecido. because the Lord wants ¿Cuántos you to dicen be amén? blessed. ¿Cuántos dicen amén? Amen. How many say amen? Cuando conozcas a Dios When you know God en la intimidad, in intimacy, no te va a poder nothing is going to matter. dar hasta el carro, To give your car, to give everything, dar hasta una casa, give a house, dar hasta una ofrenda give an offering, para pagar el portón, hermano. so that we can pay our wall, we're building a door. Ya You nomás know. 10,000, hermanos. Just 10 grand more. No os hagáis. No se ría, mejor me está entendiendo, hermano, porque sabe que va a entender que mi Dios pues suplirá God is going to supply. todo, I know that. Everything. todo, dice la Everything. Escritura, The word of God lo says que os He will falte supply. en sus Whatever riquezas you lack in His riches, He will supply. en Cristo Jesús. Amen. In Christ. La disposición de obedecer To be able to obey, es que tanto it's how much Dios God te va a poder usar. will be able to use you. Dice la Escritura, pruébame The Word of God says, try me ahora en esto. now in this. Malaquías 3:10. In Malachi 3:10, Pruébame, test me, try me, y verás. and you will see. Abriré I will las open ventanas de los cielos the windows of heaven, y derramaré bendición and I will hasta que sobre give you y blessing abunde. ¿Cuántos dicen overflows. amén? Amen. Hasta que sobre y until abunde. it overflows. Aleluya. Amen. Porque Dios hace moradas en nosotros Because God is with us a través de la obediencia. through obedience. El Señor
Promete en su palabra He promises in His word que nunca nos va a dejar that He will never leave us y nunca nos va a abandonar. and He will never forsake us. Malaquías 3:10. In Malachi 3:10, Pruébame, try me, dice el Señor, says the Lord, y abriré las ventanas and I will open the windows de los of cielos heaven, y derramaré bendición and I will spill blessing hasta que sobre. until it abunde. overflows. Until it overflows. Conozca a Dios, Know God. conozca al Dios que usted le sirve, Know that God that you serve. conózcalo Know Him, y traerá paz and He will bring peace a su vida. to your life. Y todo lo que haga And everything you do le sale y le saldrá bien. will be well. ¿Cuántos dicen How amén? many say amen? ¿Cuántos dicen amén? Amen. ¿Cuántos Amen. dicen How amén? many say amen? Amen. Ya no le pregunte a la gente Don't ask people de su vida espiritual. about your life. Pregúntele a Dios. Ask the Lord. Conozca a Dios Know God para que lo guíe so that He a can toda guide you verdad to all truth y a toda justicia. and to all justice. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Yo he tenido experiencias I've had experiences, sobrenaturales supernatural experiences. y es una de las cosas como yo he conocido a Dios. And it's one of the things how I've known the Lord. En una ocasión One time, teníamos un gasto, una deuda muy grande de la luz. we had a debt with the electricity bill that was so great. Era un recibo altísimo. It was incredibly high. Muchos recuerdan cómo tuvimos pagando tanto dinero con la planta de luz de afuera, el transformador. We had to pay a lot of money for the transformer and the electrical setup that we have. Y estaba afuera, aquí de la iglesia, estaba parqueado ahí. And I was just parked there, Y orando a Dios, viendo el poste, praying and looking at this transformer, the electrical setup, como si Él me escuchara. as if the transformer was listening to me. Decía, ¿por qué activas tanta luz? Why do you need cost so much? You know, why is this costing so much? Y empecé a orar, hermanos. And I just started to Y pray. de repente alguien se paró And someone just stopped. I was parked right on the a un street lado de mí. by my side. Y era alguien que me conocía porque me habló por mi nombre. And it was someone that knew me because they called me by my name. Y bajó el vidrio de su auto And he rolled down his window y me dio un sobre. and gave me an envelope. Y el sobre traía And the envelope had exactamente exactly el pago del recibo. all the money that we A needed ese Dios to servimos. pay for the electricity. A ese Dios servimos. That's the kind of God A we ese serve. Dios adoramos. That's the God we Porque Él adore. conoce nuestro corazón. Because He knows our heart. Él conoce tu corazón. He knows your heart. Hay que conocerlo a Él So we need to know His en la heart intimidad. in intimacy. Let's pray. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. A mí me gustaría I would like que hicieras una oración that you make a prayer muy dentro de tu corazón deep in your heart y le dijeras, Señor, and you tell the Lord, God, quiero conocerte. I want to know you. Quiero I conocerte. want to know you. Quiero conocerte. I want to know you. Súbale, por favor.